bienvenidos una vez más a Charlamos de Ópera y hoy tenemos para presentarles nada más y nada menos que al gran tenor argentino Luis Lipa. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Bien, un placer enorme tenerte y poder disfrutar de una charla con vos que yo la haría durante horas eternas, aunque bueno, sabemos que esto tiene un límite, porque si no nos van a correr, pero me encantaría charlar contigo porque es una especie de enciclopedia abierta sobre la historia de la ópera de la mitad del siglo XX en adelante. De enciclopedia nada, y si tuviera algo me quedaría la tapa nomás. Buenísimo. Bueno, Luis, te voy a hacer la primera pregunta, que es la pregunta de rigor, y después seguimos charlando. ¿Cómo te comunicaste por primera vez, cuál fue tu contacto por primera vez con la ópera, con el mundo de la ópera? Pero eso fue una cosa igual, barrial, diría yo. Veraneábamos con mi familia en Villa Allende, acá en Córdoba, y llegaron unos inmigrantes italianos que fueron a vivir a pocos metros de la casa de mi abuelo. Y lógicamente en esa época uno se hacía amigo de los chicos que estaban cerca, jugábamos. Este chico no hablaba casi español y era una persona que tenía gustos muy parecidos a los míos, le gustaban los caballos, le gustaba jugar a cosas físicas, así, nadar, trepar a los árboles, peleábamos juntos por ahí, con las chicas de la zona. Y bueno, él tenía el problema de no llegar a fin de mes con sus materias, fin de año con sus materias aprobadas. Así que la señora me pedía que lo ayudara, cosa que yo no sabía hacer, pero hoy ya no opera en su casa y se me fue metiendo, ¿viste? Es una cosa que te vas tiñendo de la música. La lírica es así, o te resbala o te compenetras totalmente, ¿no? Claro, te absorbe. Tú te empezaste a dedicarte, Y digamos, ellos eran escuchabas. fanáticos, claro, eran fanáticos sobre todo de tenores, los famosos de aquella época, Mario del Mónaco, Di Stefano, y por supuesto los anteriores, Gili, Caruso y Pipa. Pero después de ahí, bueno, fui ampliando mi espectro de intereses, ¿no? Pero partí por ahí. Y, digamos, si un día te dijiste, bueno, yo quiero dedicarme a esto, quiero ver cómo es cantar. No, para nada. Mira, yo toda mi vida fui un tipo desalentado para esto. No tenía sentido rítmico. Bueno, tu papá te lo puedes confirmar. No tenía absolutamente oído, era duro para repetir una melodía cualquiera. Si había un grupo en el cual estaban cantando algo nuevo, el último en aprenderlo era yo. Y por otro lado, no tenía voz. Pero el chico, este amigo mío, tenía una hermana que era hermosísima, todavía lo sigue siendo, a pesar de la edad. Estaba casada con un muchacho que llegó a ser juez, de apellido Berrotarán, que tenía una voz de tenor excepcional. Y cantaba. Yo oía cantar en vivo. Eso sí, era un estímulo tremendo, ¿no? Y bueno, yo, lógicamente, en secreto, a caballo, detrás de los árboles, lejos, empecé a tratar, pero no por una voluntad de emular, sino por contagio. Simplemente era como una cosa mimética. Y entonces un día dijiste, bueno, tengo que ponerme a estudiar en serio esto. Mira, la historia es bastante, casi parece de una saga venezolana. Había un muchacho, de quien soy todavía muy amigo, a quien le debo agradecer un poco esto, ¿no? Que hacía guardia a un brigadier de nombre Romanelli, que estaba como ministro o secretario de Aeronáutica en el edificio donde yo vivía con mi familia paterna, ¿no? Y este chico era un habitué de la ópera, conocía bastante, y bueno, me oyó cantar vociferando ahí en el baño, lo que me salía, ¿eh? Entonces un día el portero le dijo, ahí va, este es el perro. Y entonces el tipo se dio a conocer y me invitó a ir a una fecha y dice, mira, yo tengo siempre alguna posibilidad de acceso al teatro porque mi tía tiene un pase para Cazuela, no sé dónde era, y me lo da porque ella no va. Así que me invitó y fuimos y conocí el primer maestro de canto, arriba charlando con la gente que opinaba
esto era La Gioconda con Elena Zuliotti, Cornel McNeil, Rosalinda Layas y Richard Tucker. Bueno, un elencocito, Bueno. digamos, un elenquito pequeño. Algo chiquito, ¿viste? Entonces, me acuerdo hasta el nombre de... No, no me acuerdo, perdón. Creo que era Previtali, pero no estoy seguro, el director. El asunto es que, bueno, ahí conocí un maestro de canto, me dio la dirección, fui a verlo, que yo tenía que empezar con su padrino, que era el que encargado de los nuevos llegados, y el señor murió a la segunda lección, que no llegué a tomarla. Por suerte, a través de la tía prestadora de entradas, así a estudiar con el maestro Alfredo Bontá, que bueno, era aparte de ser para mí un hito en mi vida, porque fue como un maestro, padrino, una persona extraordinaria, había sido el maestro de Carlos Villandú y de Elena Zuliotti. A partir del contacto con este maestro, yo conocí a Carlos Villandú, con quien terminé estudiando. Y, digamos, te fuiste dedicando, digamos, prácticamente así por decir, el tipo hobby, y de golpe te encontraste con que, bueno, voy para Sí, adelante con esto. sí, vos sabés que yo creo que en esto hay una cosa muy deportiva, como en la pintura, en el fútbol, todas estas cosas que uno empieza haciendo por placer, pero improvisado, y termina, viste, penetrándose tanto que, bueno, entra en la profesión. En mi caso no hubo nunca una decisión clara, es decir, nunca tomé un camino programado, dije voy a ir por acá porque por acá no. De hecho, cuando yo me fui a España, después de unos añitos, 2 o 3, yo no tenía absolutamente ninguna formación, no sabía nada, había estado en conservatorios al pasar porque algún profe me había dicho, oiga, si no estudia esto es un desastre. No tenía un buen concepto entre la gente de canto, porque era un gritón icónico. Y por otro lado, me había metido en el Instituto del Colón y creo haber sido durante todo el periodo el peor alumno, el tipo peor catalogado, ¿viste? El más indisciplinado, el menos preparado y, por supuesto, hasta ese momento el menos dotado. Pero tuve la suerte, y esto lo agradeceré toda la vida, de contactar con gente de una valía muy, muy especial desde el punto de vista de la amistad y de la, digamos, de la proyección. Aldo Moroni, por ejemplo, fue uno de mis grandes amigos y era un hombre, Aldo me lleva creo que 9, 10 años, y era una muy buena guía para mí, ¿no? Me hice amigo de un montón de otros, del papá del actual director de orquesta que vos conocerás, Fernando Álvarez, que está en Barcelona. Papá era un barítono importante, me hice muy amigo en digamos, esos zigzags de las relaciones de la época de Susana Cardonet, que era hija de Leonor Rivolta, y a través de otros amigos muy entrañables, bueno, no puedo nombrar todo, pasé a hacer coritos y cosas, algún personaje como Llamador y en producciones de Rivolta, que creo me sirvieron muchísimo. Eso ¿Cantando se de da cuenta del barítono? valor que tiene. ¿Eh? ¿Empezaste cantando de ¿No? barítono? Empecé cantando de sobrante. Faltaba alguien para cantar eso. Y yo me metí en cualquier cosa. ¿No? Pero yo tenía una voz muy difícil de catalogar. Mi profesor me decía en esa época, Alfredo Bontá, me decía, usted es un tenor puramente lírico. Cosa que creo que fue un concepto válido para toda la vida. Yo nunca salí de ahí, aunque traté de hipertrofiar el sonido y todo eso, pero yo siempre tuve una voz de tenor lírico, ¿no? Y en esa época, como no sabía cantar y pasaba todo el día cantando, ya con la voz cansada, entonces yo imitaba
ponía un disco de Caruso con Tita Rufo y yo no sabía quién era quién. Y yo estaba intentando imitar a Tita Rufo, imagínate lo que era eso. Pero en algún momento Leonor Rivolta me dijo, mira, yo no sé, soy tan chico, yo no sé cómo catalogarte. Podés intentar rol, el llamador y dice 4 palabras, ¿no? Y bueno, yo intenté y después una vez me hicieron cantar el Peque de la Traviata. Una cosa muy, muy cómica porque yo tenía una cara de chico, ¿no? Increíble. Encima era redondo, así. Entonces, para aparentar edad, cuando salgo, me dice una chica que se llama Angelini, que cantaba muy bien, que era la Traviata. También dice, pero, dice, vos, Martín, con esa cara. Entonces yo, para personificarme, agarré unas madejas y me hice unos enredos y los pegué con mastic y salí con hilo de coser, simulando una barba, que durante el desarrollo de la escena se me empezaba a deshilachar. Parecía la once, un montón de violín en fa. Mira, bueno, me cuesta mucho creerte todo esto que estás diciendo, de lo mal que cantabas y de lo mal catalogado que estabas, y etcétera, y que eras el peor alumno, porque después pasaste de golpe a ser, bueno, de golpe no, me imagino que no es de golpe, pero pasaste a ser un cantante distinguidísimo, digamos, en el círculo internacional, y creo que el cantante argentino más representativo, digamos, de la segunda mitad del siglo XX para la Argentina. Así que ahora la pregunta, no me cabe otra que preguntarte, ¿qué pasó cuando fuiste a España entonces? Ya, antes de ir a España, yo ya empecé a tomar conciencia de que tenía razón la gente que me criticaba. Yo tenía que ordenarme, tenía que encontrar un método, tenía que encontrar una disciplina. Eh, eh, yo conocí a tu papá en un que se llamaba IPAL, Instituto Profesional de Arte Lírico, que funcionó en el Teatro San Martín, formado por una señora, creo que se llamaba María Lenzón en aquel momento, o era su seudónimo, no sé. El asunto de este instituto, si bien yo no estuve mucho tiempo, habré estado meses, tenía un proyecto como programa de estudio muy vasto y se estudiaba un montón de disciplinas, tanto teatrales como musicales. Se hacía repertorio, estaba el maestro Manso, este, eh, hay alguien que me estoy olvidando que un repertorista excepcional. Ya me va a salir el nombre, pero él me dejó medio demoriado. El asunto es que yo me fui con esta idea y cuando llegué a España dije, acá no puedo perder tiempo, porque mi papá hizo un esfuerzo para que yo pudiera ir. Así que bueno, tuve la suerte allá de encontrar un departamento. Encontré un muchacho de nombre Mario Rodrigo, que era uno de nuestros compañeros en el Instituto del Colón y uno de los compañeros en el coro del Instituto del Colón. Este chico era mucho más avanzado que yo, sabía bastante repertorio grande que yo y tenía ideas mucho más concisas respecto de cómo enfocar la carrera, hacía conciertos. Es que cuando yo llegué, él que ya estaba ahí y se había de alguna manera separado de su pareja, vino a compartir el departamento que yo alquilé. Y ese departamento era de un tenor español que se llamaba Leós, Esteban Leós, hermano del famoso compositor Leós, ¿no? Y este señor era muy, muy, muy entrañable y pasaba a visitarnos, hola chavales, a ver cómo estáis cantando, y nos hacía cantar. Entramos los dos en de la Escuela Superior de Canto que formó Lola Rodríguez de Aragón, que fue la española que vino aquí un poco de la mano de Teresa Berganza y alzó con muchísimos estudiantes de canto, Carlín, Alicia Nafé, todos ellos que fueron allá. Entonces formaron un coro del cual nosotros vivíamos, una escuela en la cual nosotros estudiamos. Bueno, ahí había forma de perder el tiempo, porque si uno no estaba bien encaminado, bueno, no permanecía ni en la escuela.
Así que ahí conocí mucha gente que realmente me ayudó y digo, yo la llevo en el alma porque fueron esos profes amigos que te están moldeando todo el día, ¿no? Y ahí ya me ordené. Ahora, si llegué a lo que vos describiste profesionalmente, como lo que fue el nivel de mi carrera, no lo sé. Pero puse muchísima voluntad. Bueno, podés quedar tranquilo que es seguro lo que te estoy diciendo. Ese fue el nivel de tu carrera. Y ahora, digamos, para continuar la historia, bueno, estuviste en ese coro, participaste, estuviste ahí estudiando, etcétera. Pero bueno, llegó un momento que pasaste a las grandes ligas. ¿Cuándo te tocó, digamos, y por qué motivo? O si fue, digamos, de alguna manera fortuito o fortuito en el sentido de que, bueno, viste, dice uno, las casualidades, llegar y estar en tal lugar. O bueno, obviamente que todo es un trabajo arduo, ¿no? Pero bueno, ¿cuál fue el camino que encontraste? Mira, yo en ese sentido, yo creo que tengo que seguir agradeciendo, ¿no? Todos estos amigos estaban más adelante que yo, entre ellos Mario Rodrigo. Mario Rodrigo contacta con gente de Lisboa que dirigía el teatro, un teatrito chico, pero que es como una especie de teatro, es una joya, se llama Teatro da Trindade, el Teatro de la Trinidad. Y ahí dirigía un señor Serra Formigal el teatro, un fanático de los grandes cantantes del pasado, íntimo amigo de Gino Becchi, y Becchi era el selector, digamos, era como el director artístico en lo que concernía a la selección de voces. Este amigo mío ya tenía fechas para cantar ahí, entre ellas creo que cantó Rigoletto, Werther, cosas de estas, aunque no era la voz de este repertorio. Que había cantado Così fan tutte, me parece, no, Don Giovanni, en Francia. Entonces, entre concursos de canto a los que íbamos, yo tuve la suerte de ser ayudado también ahí, y estos contactos, termino yo haciendo audición para Gino Becchi en mi departamento, acompañado al piano por Gino Becchi. Así que te imaginas la suerte que tuve. Y que le convidamos las albóndigas necesarias para que el hombre estuviera de acuerdo. Gino Becchi era un hombre extraordinariamente afable, muy inteligente y muy bien formado. Me dijo, usted sabe muy poco, pero le voy a decir una cosa. A veces con poco se hace más que con mucho, si el material tomado a tiempo. Dice, usted tiene muy buena garganta, no tan buena voz, me dijo, pero la garganta es buena. Dijo, y entre la voz y la garganta, me acuerdo siempre de esto, está usted. Usted es el que hace que su garganta suene peor de lo que debe sonar. Déjese ir, cante con más libertad. Yo confié tanto en este hombre que me llevó a hacer audición directamente a Serra Formigal. Y casi me impuso. Me dijo, este canta Turitu. Imagínate yo, con una voz de Nemorino difónico, cantar Turitu. Y este hombre otra vez me apoyó ahí en una conferencia de prensa. Es interpelado por una señora que era digamos, la periodista lírica más importante en ese momento y dice, ¿no le parece, maestro, este chico es demasiado joven y Turito, un rol tan violento? Él dice, señora, dice, ¿qué piensa de mí? Yo soy un cantante con técnica, capaz de cantar. Sí, 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 maestro. Bueno, en realidad usted se equivoca. ¿Sabe por qué? Porque yo sé todo lo que hay que saber, creo, todo lo que sé todo lo que no hay que hacer, pero no puedo cantar porque soy viejo. Él puede ignorar todo, pero si aguanta, va a cantar lo que yo no sería capaz de. Yo creo que el punto de aproximación del hombre es decir, bueno, vos tenés que tener algo para el canto que es necesario en el deporte también. Tenés que tener juventud. Era chiquito, tenía 22 años, 23. Entonces, era importante para mí ese lanzamiento, a pesar del riesgo, porque yo me quedé sin voz 4 meses sin poder casi hablar después. Pero volvería lo mismo, porque creo que ese tipo de experiencias me llevaron después a superar los momentos en los cuales
el canto me parecía un obstáculo imposible y estabas en el escenario a mitad de una frase difícil. Esa adrenalina que te da el derrotarte en la parte negativa, salir airoso contra vos mismo y al mismo tiempo encontrar recursos para salir del atolladero, yo creo que me ayudó toda la vida. Y bueno, a partir de ahí, te imaginas, empezó un contratito acá, un contratito allá, conocí a Carlos Caballé, él me dio una mano enorme, después conocí a algunos, es decir, conocí a la señora de un compañero de estudios en Palermo, donde yo estuve estudiando gracias a Gino Becchi con Gina Tiña, fui a estudiar ahí. Gino Becchi, que había sido el profesor anterior, me dio una beca en un concurso de canto donde me eliminaron, entonces dijo, no, a mí me parece que es más importante el repertorio italiano que Schubert. Entonces él dijo, yo voy a... Y me mandó a estudiar. Bueno, fue toda una concatenación de casualidades para mí muy beneficiosa, ¿no? Muy auspiciosa. Y Claro. bueno, después a dar de a poco. Y escúchame, ahora que me diste pie, digamos, a preguntar, ¿qué consideras vos que tiene que tener un canto, digamos, para estar en el escenario? Esto que vos decís, bueno, pero que la garganta, que la voz, que si por vos me estás haciendo un personaje como que no podías cantar nada y no podías estar, y sin embargo pudiste superar eso y superarte a vos mismo. ¿Qué consideras que necesita un cantante, digamos, para poder estar ahí y salir de todo, digamos, como se suele decir, estar en el escenario? Vos conocerás el comentario respecto de la respuesta a esa pregunta che dio Rossini. Per cantare ci vuole voce, tre cose, voce, voce e voce. Yo pienso que la voz es importantísima, pero hay cantantes que han sido enormes, enormes artistas con voces más discretas, ¿no? Ha habido enormes voces que han hecho carreras más discretas. Yo pienso que cada uno tiene que tener algo. Es decir, yo siempre hago referencias deportivas, ¿no? Pues te pones a pensar que para ser un crack tenés que tener un físico enorme. Entonces, a lo mejor Maradona no hubiera llegado a ser Maradona, Messi no hubiera llegado a ser Messi. Y creo que estamos hablando de los dos Carusos del fútbol. Yo lo que creo es que uno necesita, sí, un buen elemento, pero un elemento que compatibilice con lo que uno instintivamente y desde el punto de vista de su creatividad tiene capacidad para hacer. Entonces, a mí lo que me ayudó, a mí personalmente, fue una necesidad de desinhibirme, porque yo era muy, muy tímido, a través de la interpretación teatral. Entonces yo no era un buen actor, yo era un tipo que necesitaba disfrazarse de alguien para no ser yo mismo cantando. Entonces hacía de todo para no parecerme a mí. Eso me llevaba a buscar más la frase, el sentido creativo, interpretativo, dramático, cómico del texto y por supuesto, de la música, porque con el tiempo me hice muy amigo de la música y me parece que a la música hay que encontrarle un sentido que no es solo sonido, es también lo que tiene un trazo en un pincel, no es digamos, no es el trazo, sino es el color, la intensidad, el grano que le ponen, ¿no? Y yo necesitaba expresar, porque además todos mis amigos, vuelvo a nombrar Morón y todos estos grandes amigos, eran amantes, amantes de la imitación, tanto en lo popular como en lo lírico. Y yo quería hacer eso, es decir, yo quería sensibilizar a la gente, es decir, cuando le digo una palabra de una manera tiene que ser diferente de otra. Me peleaba, por ejemplo, con los verdianos de poca monta en el repertorio, porque Verdi tiene generalmente las áreas tradicionales, tiene dos estrofas que son casi iguales. El texto de la primera no puede ser igual que el de la segunda. Tal cual. Entonces, para mí era necesario cambiarle el color. Y me volví
Pero yo creo que en mi caso el punto de apoyo fue ese, buscar expresividad. Si vos tenés una voz, una garganta que ha respondido a una técnica excelsa como la de Alfredo Kraus, bien vos podés hacer maravillas como hizo él, no necesitarás tampoco, como él decía, no es necesario tirarse de los pelos, pero no vas a hacer distefanadas, porque para hacer distéfano tenés que tener el siciliano adentro, ¿viste? En cambio, Kraus era una persona de otra idea. Yo creo que todos los caminos conducen a Roma si uno no se pierde. Pero básicamente, hoy en día creo que prima la idea de la gran voz, la belleza de la voz y sobre todo desde un punto de vista empresarial y programático para el teatro, la seguridad técnica, porque la gente no quiere andar con canceladores, no quiere hacer frente a la incomodidad de que una noche el cantante se enfermó por falta de conocimiento técnico, de salud también. La salud es muy importante, ¿no? Porque es lamentablemente una compañera imprescindible y no todos los cantantes tienen una salud y el canto a veces atenta contra la salud, sobre todo a nivel laríngeo, pulmonar, porque uno vive de la garganta, vive respirando todo el día, habla todo el día, y que es muy difícil mantener eso. Ahí hay un hito para mí, si la salud es tal vez el punto primordial. Ajá. Pero bueno, digamos, vos haces hincapié en la parte interpretativa, digamos, de la búsqueda de cómo decir, cómo estar, digamos, más que en una búsqueda, podríamos decir, técnica, que obviamente la tenés, la superaste. Sin embargo, tu búsqueda, digamos, fue más el de un intérprete, ¿no? Es decir, hasta que vas al plano de la actuación, porque vos mismo decís, pretendía, digamos, ser otra persona arriba del escenario. Bueno, y fue una característica tuya, además, en tu trabajo, ¿no? Es decir, no solamente tu canto y tu voz hermosa, ¿no? Sino que eras una persona muy útil arriba del escenario. Y eso, obviamente, se valoraba. ¿Vos cómo lo sentías? Mira, yo siento que creo que estás en lo cierto en el sentido de que por lo menos era mi búsqueda, no era mi objetivo. Eh, yo vuelvo a la descripción este, ridiculizante, pero siendo un tipo petizo, siendo el tenor en general, el galán o el guerrero, ¿no? Es difícil salir al escenario a convencer de que vos vas a conducir el ejército egipcio y ganar, o de que vas a pelearte con escamillo y ganarle a un torero avesado, cuchillero, ¿viste? O de que vas a conquistar a la prima donna con 1,60 m y poco. Entonces, yo creo que la idea de interpretación a mí me llevó a buscar pasar por encima de mis limitaciones físicas. Yo intenté, por ejemplo, también por una cuestión de, qué sé yo, algún complejo físico que yo debo haber tenido, intenté siempre ser atlético, a pesar de que fue un desastre en sentido, pero para la ópera, lo que yo era capaz de hacer, mis saltitos y qué sé yo, era suficiente desde el punto de vista del desarrollo energético del personaje en el escenario, ¿no? Eh, si vos sos Carlo Bergonzi, podés tener la panza que quieras, parás en el escenario, en el genio, cantás como él o como cantaba Goethe o Krauss o Amigo, cualquiera, y puedes hacer lo que quieras o no hacerlo, porque sos un Stradivarius. Ahora, si vos sos Luis Lima, tenés que hacer del paquete algo más interesante que el regalo, porque si no, lo que hay adentro no vale nada. Y yo tenía esa idea de que mi voz no era muy buena, sabía que era a veces emocionante un poco en esta discontinuidad del color, que a veces era un poco romanticoide, otras veces enojosa, tanguera, qué sé yo. Yo sabía que no tenía una voz normalmente, una voz clásica, una voz académica. ¿Por qué me faltaba técnica?
y nunca lo hubiera podido tener por unas cuestiones de salud y también de disciplina. Pero yo pienso que lo que vos decís de la interpretación, que para mí es, la verdad, es el único punto en el cual yo puedo apoyar la, digamos, la explicación de por qué pude cantar. Porque además, mis apoyos nunca fueron los grandes teatros ni los grandes directores de orquesta al estilo de Abbado y qué sé yo. Tu papá pues, era un divino porque había sido profe mío y porque era uno de los más grandes puccinianos que yo he conocido en el teatro, y a mí me encantaba Puccini, ¿no? Pero yo era un tipo que no estaba cortado vocalmente ni preparado para competir con la gente de la valía de José Carreras, el legato de Domingo, la versatilidad vocal de Pavarotti. Yo eso no lo tuve nunca, ni de tantos otros que estaban por debajo en la fama, eran excelsísimos tenores, tantos italianos que hubo de la época. Pero creo que la combinación resistencia, voluntad y teatro, sí, me ayudaron a llegar. Eso creo que es la solución de la fórmula. Bueno, yo entonces creo que resumiría en que tu baja autoestima te ha llevado, digamos, te ha forzado a colocarte en un punto tan alto que realmente sería el consejo para muchos que están empezando. Y te piensan que son el peor de todos, porque bueno, sabes eso, llegaste a realmente un No, pero punto pues es que yo culminante. no tengo una baja autoestima, pero mira, yo no tengo un problema de autoestima respecto al canto. Yo volvería a cantar así, a mí me gusta cantar así. Pero si tengo que oír, me gusta oír lo otro, porque lo otro me llevó a esto, ¿no? Yo soy un admirador de los tipos que tienen gran técnica, y vivo sorprendiéndome con las diferencias entre un Domingo, un Pavarotti, un Carreras, un Kraus, Caruso, Schipa, encontrando, creo que sé bastante de técnica, encontrando detalles, pero sé que con mi garganta eso no era posible, porque yo a veces tenía muy buen sonido y al ratito tenía un sonido que no sabíamos qué le había pasado. Pero yo sabía que había una discontinuidad que no sé de qué venía, pero bueno, estaba ahí y no me podía pelear todo el tiempo. Era más fácil ir a la farmacia. Bueno, escúchame, gracias a esa discontinuidad has pisado los escenarios más importantes del mundo, porque has sido concurrente a las temporadas de teatros destacadísimos como el Scala de Milán, como la Ópera de Viena, digamos, que creo que fue lugares donde fuiste realmente niño mimado, digamos, de un montón de temporadas. Y has actuado con los más importantes cantantes y directores de tu época, sin duda. Te saco los tenores porque eran del mismo registro que vos, pero bueno, sacando a ellos, digamos, creo que has estado con las mejores sopranos del momento, los mejores barítonos del momento, bueno, y eso no es casualidad. Y bueno, ya que de alguna manera los estamos nombrando, he escuchado a vos contar anécdotas, digamos, de esos personajes, ¿no? Para nosotros personajes. Me encantaría poder escucharte algo, digamos, relacionado a tu trato, cómo te manejabas, digamos, en escenario, a Bafredi al lado, a Scotto o alguna de esas, digamos, que fueron número uno y compartieran el escenario con vos. Mira, justo ahí entramos en un punto que se me prendió una lamparita porque ahí hay una justificación para la carrera. Porque volviendo al teatro, mis grandes, sí, las personas que me fomentaron más fueron los registas, Jean-Pierre Ponel, ¿cómo se llama? Pizzi, los asistentes de la vieja regia de Visconti, como en el Don Carlos de Viena, por ejemplo. Bueno, y esta gente era la que hacía siempre las producciones importantes. Y entonces, si ellos no tenían a Domingo para un Don José, ejemplo, parto de La Bohème. La Bohème fue mi primer contacto con Jean-Pierre Ponel. Jean-Pierre Ponel no me quería a mí. Yo estaba gordito, tenía problemas de voz, bueno,
había un tipo que era un Adonis, Gyula Litai se llamaba, con una voz a la altura de su físico, tipo alto, muy bien formado, en un verano en Francia. Empezó a cantar con la orquesta de la Ópera del Rin, dirigida por Alain Lombard, y bueno, Requiem de Verdi, Elixir de Amor en Marsella, no sé dónde, todo era éxito. Pues este señor lo contratan para cantar la bohemia. Y yo era el segundo. Este chico que tenía algo que creo que es el kid para estar arriba del escenario, arriba de un ring o en una cancha de fútbol, seguridad. Pase lo que pase, miedo o no miedo, yo lo voy a hacer. Entonces, este chico empezó a quedarse atrás durante las pruebas, con él, que seguía no viéndome. En un momento de una prueba se enojó y le dijo, Litai, es hora de que cantemos. Estamos en la pregeneral. Y Litai, que estaba en una crisis personal enorme, yo no sé por qué, un tipo espectacular, guarda, bueno, pero no pudo cantar. Entonces me hicieron saltar al escenario. Yo venía de cantar la noche anterior en Hamburgo con mi querido amigo Sardinero, un tipo tan entrañable. Bueno, una chica que cantó, Yashi se llamaba, una mexicana, digo, una japonesa, con la que yo canté la bohemia en Chile también. Bueno, entonces yo venía de cantar esto, de haber terminado a ponerle a las 10 de la noche, haberme tomado un tren a la 1 de la mañana y llegué a Estrasburgo a la hora que te puedes imaginar, a las 5 de la mañana. Entonces me llamaron, me fui a dormir, yo vivía en un departamento porque mi fanatismo eran los idiomas. Entonces siempre quería ir a casas de familia. Y era ya íntimo amigo de esta gente porque había estado con ellos en caballería rusticana, etcétera, etcétera. Voy a dormir, me quedo dormido y me despiertan, me dice, che, te llaman del teatro, porque el Itai estaba, parece, con problemas. Voy al teatro con la voz dormida, cansado, qué sé yo, y ponerle a la hora y pocos de intentar el primer acto con Litai y volver atrás, con él dice, Lima al escenario. Yo estaba arriba y los 4 pisos que bajé corriendo por la escalera y metiéndome en los baños para hacer algún sonido y tomar agua, tuve que decidir, yo tenía que poder cantar. ¿Sos cantante o no sos cantante? ¿O sos cansado? ¿O sos un tenor de anoche? Así que bueno, llegué al escenario, no había ensayado nunca, 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 porque con él no me quería, pero yo tenía muchísima memoria visual y retenía las escenas. Y me iba después a la casa donde vivía y practicaba. Así que bueno, me pusieron una manta en la cabeza, éramos como 2 cucuruchos, el barítono y yo arriba de 2 colchones tirados y el camino ahí en el medio y el caminetto, ¿no? La estufa. Sí, la estufa. Y empezamos. Terminamos el primer acto sin parar. Bon audio se vino arriba y me dijo, vraiment chapeau, mon cher, me dijo. Yo me quedé porque yo le tenía un miedo que ponía la parte de ser muy autoritario y de tener la fama que tenía. Era un tipo con una cara así medio agresiva, ¿no? Además era un dulce el tipo, pero realmente la expresión era de un bulldog, ¿no? Y bueno, me dijo, mira, estoy sorprendido porque yo no te quería a vos en la escena, vos lo sabés, sentido mi contra, has hecho todo lo que yo he pedido y me has dado más, porque yo de acá voy a sacar cosas, por supuesto, para adaptarlas a vos. Yo quiero que cante el Itae. A mí me gusta el Itae, pero debo aceptar que vos has rendido mucho más de lo que yo esperaba. Itae no cantó. Y Itae me abrió la puerta, porque yo terminé cantando, ya tenía 4 funciones y canté como 18. Itae no volvió a cantar en su vida. Me hice muy amigo de él, muchas veces lo vi en Stuttgart, donde yo iba a cantar seguido,
y él me venía a visitar. Él no podía cantar. Y tenía, te digo, una voz descomunal. Era una voz muy parecida a la de Mastrango. Esas voces, esas señoras voces, en la historia hay muy pocas. Mastrango es un hombre que hay que honrar, ¿no? Y bueno, él tenía eso, pero tenía este camino. De todas estas cosas yo saqué flaco, o te agrandas porque sos chiquito como perro, cuando paran los pelos para parecer más grande, o no vas a ninguna parte. Bueno, Bárbaro. Y escúchame, ¿y qué sensación tenías vos cuando te tocaba ver? Bueno, a vos siempre me estás hablando como de, uy, me tuve que suplantar a este, o tuve que cubrir al otro, pero bueno, alguna vez te llamaban a vos para compartir escenarios con otras grandes voces a la altura tuya, digamos, y vos decías, bueno, ahora me va a tocar, no sé, cantar con este o aquel, ¿cuál era tu sensación? Decir, bueno, mirá dónde estoy parado, que sé, bueno, no sé, con quién me toca compartir, y de alguna forma también darte ese lugar a vos, ¿no? Porque por algo lo estabas compartiendo, no era casualidad, por algo te metían. y mira, es jorobado al principio la sensación de que vos no conoces a una persona, de quien conoces la trayectoria, el prestigio y la calidad, por supuesto, y vos decís, ¿qué va a pensar de mí? ¿Cómo me va a tomar? Entonces, en este caso, por ejemplo, mi encuentro con Caballé, Freni, Balsa, Cotrubas, San Canaro, etcétera, tenía este ingrediente. Pero básicamente, debo decir que todos fueron personas a quienes les debo un apoyo inmediato e incondicional, ¿no? Y por otro lado, para volver al tema de los reemplazos, que yo, a mí no me tocaba reemplazar a veces una persona que tenía que cantar y que no cantaba, pero que no era importante. A mí siempre me tocaba reemplazar a los grandes. Por ejemplo, te cuento una anécdota. Por algo te llamaban, Yo vuelvo. Sí, pero esas cosas, no sé, había gente que me tenía simpatía. Y en una época había gente que pensaba que yo era un tipo seguro. Entonces, por ejemplo, estaba el maestro Mallera, Leone Mallera, Mirel Lafreni y Aurov, unos barítonos americanos de esas cosas, voces portentosas, por ahí, y hacían Bohème en una nueva producción de Bohème en San Francisco. El tenor era Pavarotti. Las dos nenas de Pavarotti en su casa, y una de ellas, no sé qué tenía, creo que tenía una mononucleosis o un problema, no, una meningitis. Pavarotti, que era muy, muy entrañable con sus hijas y que dijo, no, yo no me quedo, y se fue a ver. Entonces, la función era, creo que un sábado, había cantado Pavarotti una función. Y la función a la que yo voy era un sábado. Me llaman, yo llego de Viena acá a casa un miércoles, una cosa así. El jueves estoy volando a Estados Unidos. El viernes me encuentro con el regista, me dice, yo te voy guiando. Mallera, que me dice, mire, yo lo conozco, ya había hecho yo una grabación en un concierto de la Arena de Verona, del área de la Bohemia. Nos conocemos, no hay problema. Y Freni me conocía de una producción de Ponel en Houston. Así que yo entro ahí, hacía tiempo que no la veía, Mirela, y bueno, entré con esto, se abre el escenario, entra el maestro, agarra la batuta, cuando levanta la batuta se oye, "Where is Pavarotti? Es Luciano, we want Luciano." Y dice, bueno, 10 minutos de alaridos, yo ahí cada vez más chiquito, cada vez menos Luciano y menos Luis, ¿viste? No me quedaba nada. Y bueno, de repente dijo, Val, respirá. Y mientras había escándalo, me tomé un vaso de agua, dije, relájate. Y un señor gritó, y dice, bueno, no tenemos a Pavarotti, pero tenemos a Lima. Y se oye, creo que ese era mi ex suegro que gritó eso. El asunto es que yo empecé a cantar, y no sé si son esas cuestiones de casualidad, superego, miedo,
o lo que sea. ¿Viste? También el miedo a veces me daba una inseguridad saludable, porque dejaba de... Siempre fui un tipo que cantaba un poco sobre el esfuerzo. Entonces dejaba de esforzar y sonaba mejor. Bueno, el asunto es que saqué la mejor crítica de mi vida, ¿no? Y bueno, esas son las cosas que creo que a veces, ¿viste? Tienen que ver un poco con el contacto con esta gente. ¿Por qué? Porque cuando apareció Mimi, que viene el gran compromiso, Mirela me estaba poniendo caramelo en la boca. Yo cantaba, ella se había puesto de espalda al público y me hacía esos gestos tan lindos que tenía ella, gestos técnicos de maestra, como suspirar acá, respirar acá, me hacía cortar de arriba más abajo. Y claro, cuando vos tenés un coach como Miguel Lafreni, si te equivocas sos un animal. Y bueno, yo la ópera la sabía muy bien. Tenía esa suerte de que yo clavaba la parte musical, ¿viste? Una vez que la sabía no me olvidaba nunca más. Y la Bohème fue una de mis óperas, creo, más seguras en ese sentido. Y escúchame, ya que estamos hablando de Miguel Lafreni y de sopranos, digamos, ¿con cuál te sentiste, cuál de estas primeras figuras te sentiste más cómodo compartiendo el escenario? Bueno, obviamente uno se siente, tiene más afinidad por cuestiones personales a veces, no solamente, o también por cuestiones vocales. ¿Con quién te sentiste más cómodo compartiendo el escenario? Mira, yo no podría nombrar una en todo. Mirela era una persona, como te digo, era divina, muy buena como persona, eh, era muy paternal y muy magistral. Pero yo con ella, por ejemplo, no diría que hice la mejor bohème que yo pude hacer, ¿no? Para mí, los grandes partners eran personas que tenían características en su comportamiento un poco más modernas. Mirella era una cantante, una cantante actriz clásica italiana, pero había gente que venía con una formación y se proyectaba a lo que podía ser el cine. Una era Kathleen, ¿cómo se llama? No, uh, espera, me olvidé otra vez. Bueno, había una chica húngara que se llamaba Tokodi, que para mí era una gran actriz vocal y una gran actriz teatral. ¿Cómo se llamaba esta chica? Tan famosa. Era del Met. Kathleen. Bueno, me va a salir ahora. Bueno, con ella yo canté, empecé en el sitio cantando la bohème. Malfitano. Una actriz excepcional esta chica, una genia del... Después me encontré, por ejemplo, con esa chica con la que hicimos una Carmen en, en Londres, que vino a una sola prueba, por Nuria Espert. Mujer de tanto talento que, bueno, ella no quería ir a las pruebas directamente, así que teníamos una reemplazante y Nuria Espert le dijo, mira, si no venís a las pruebas generales yo no te puedo aceptar porque ella es como tradicional al teatro. Y entonces yo me encontré con ella y le digo, che, hay escenas de violencia, hay diálogos, haz lo que quieras. Yo me pliego todo, me podés pegar, me podés desnudar, me podés morder. Y bueno, con una persona así, te imaginas, vos te explayás. Yo había hecho un montón de opciones diferentes de Carmen, con Sefirelli, con este, con el otro. A mí me encantaba. Entonces, bueno, encontré plastilina blanda y le metí dedo por donde pude. Yo creo que eso es importante. Yo no te diría que hoy quisiera volver a cantar con María Ewing, pero que la experiencia con ella fue muy fácil y para mí muy importante, es indudable. Mi favorita en el rol era Balsa, porque además yo la quería como persona. Y como los dos éramos dos hipocondríacos del pecho tomado y que eso nos prestamos píldoras, tenés de esto, tenés de todo. No, pues Caballé, por ejemplo, fue un encuentro, a mí era como haber llegado al Olimpo en Alpargatas, ¿no? Y realmente era una persona tan
excepcional en sus dotes, que te sorprendía la capacidad de canto que tenía, la belleza, la exuberancia de ese órgano vocal y la versatilidad, porque poder cantar con el volumen de Caballé, que era uno de los más amplios que había en la época, porque tenía una voz tan grande como la de una wagneriana. Pero el piano más excelso que te puedes imaginar, un fiato dominado como si fuera una máquina, ¿no? Bueno, a mí eso me asombraba, pero ella era tan fácil, era tan amistosa, para mí se convirtió en algo lindo, ¿no? Y por otro lado, ella tenía un carácter entre nosotros bastante fecal, de mierda. Perdone la gente, pero entonces cuando ella estaba nerviosa se ponía muy, muy insoportable. Y al ratito, monumentos, oye, perdona, Majo, perdona. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo? Perdón, la Afrodita del canto. Entonces, te facilitaba todo, ¿viste? El conflicto descomplicaba las cosas, ¿no? Y bueno, yo pienso eh, que eso, tuve suerte con esta señora, ¿no? Yo le escribía poesía, a mí me encanta escribir poesía, yo le escribía poesía y me decía, tú y José son mis fans, tú me escribes y él me manda fotos. Y pero mis favoritas y mis funciones favoritas eran con gente del calibre mío, ¿viste? De gente que la tenía que pelear más, que estudiaba y se sacrificaba más en las pruebas, le gustaba encontrar detalles mínimos al rol, de leer entre líneas y no darlo por hecho. De hecho, por ejemplo, me acuerdo, creo que fue Freni que me dijo algo respecto de algo que yo hacía sacado de esto. Mis frases favoritas no eran que Gelida Manina, La Esperanza, mi frase favorita era, por ejemplo, la Bohème, era, se lo rammento, ¿no? Dice, te lo rammento, y cuando se lo rammento, para mí era, ¿cómo me preguntás si me acuerdo? Era la condensación de toda la ópera. Y yo buscaba, y estas personas con las que yo pasaba de cantar, eran personas que buscaban esas cosas, ¿no? Un pequeño detallito, la cosita, y mis grandes amigos de la ópera, grandes tenores como Chikov, que yo, Chikov era un hombre mucho más técnico que yo, ¿no? Mucho mejor formado, pero Chikov por ahí me decía, mira cómo hago esta frase, Cupido, mira cómo hago esto, que lo abro acá. Vos con compañeros que son célebres, que están cobrando miles de dólares, cantando acá y allá, compartís esto, te imaginas una escuela tremenda. Y después con los barítonos también, porque los barítonos son personas que están muy cerca del tenor, porque siempre comparten las escenas de amistad, de enemistad o de heroísmo. Osa, de Simone Boccanegra. Y yo, ¿te imaginas que yo cante Simone Boccanegra? ¿A quién le doy gracias por esto? Con Giuseppe Taddei. ¿Te imaginas, no? Con estas figurones, pero que además lo habían leído con los mejores coaches, los mejores maestros, lo habían estudiado de este ejemplo anterior y de aquel, y vos podías oírlos como ellos mismos se iban replasmando, ¿no? Para mí eso era increíble, increíble. Y para mí era muy importante porque tenías muchas horas de ensayo. Pero Zancanaro siempre me decía, attenzione, caro, attenzione, non pompare. Que yo era claro, tenían estas voces al lado mío, yo con mi voz de tenor lírico, yo quería demostrar que era alumno de Carlos Pichantú. Y entonces yo ensanchaba, y entonces me decían, no, pompare, punta, punta. Y claro, al final son gente que te va como un ciego por la vida, ¿no? Bueno, digamos, también habla de la grandeza de ellos, digamos, que podían aconsejarte, digamos, en el momento de estar ahí en el escenario y todo. Te has encontrado en general, digamos, con estos digos, por el cual, digamos, podemos decir así en general, o estos grandes personajes de la ópera de este siglo. En general, digamos, te encontraste con más compañeros o con más gente que le gustaba su lucimiento personal y no estaba tanto pendiente del otro.
No, no, no. Por suerte, y yo creo que en función de el tipo de programación que se hacía, es decir, para ciertas cosas, los teatros dicen este y este porque compaginan. Vamos a hacer una, qué sé yo, un revival de tal ópera puesta en escena por tal director, entonces buscan algo diferente. A mí me tocaba hacer cosas de registas más lectores, más profundos y menos a veces espectaculares. Entonces el contacto con tus compañeros era cotidiano, era continuo y tenías que terminar en una amistad, porque ibas a comer desde la albóndiga ¿cómo se llama? Del barcito del teatro, a cenar o a salir por ahí en programas que hacíamos entre todos. Entonces terminaba siendo amigo de ellos. Y nunca me encontré con una persona hostil, de mala onda, nunca. Debo decir, nunca compañero. Ni siquiera encontré personas, y ahora quiero decir algo yo, personas en la competencia imposible con la que es imposible competir, como Plácido, por ejemplo, nunca encontré otra cosa que cordialidad. Y te quiero decir esto porque creo que es un deber. Se ha hablado mal de Plácido últimamente. Ayer tuve una conversación con una persona y yo creo que Plácido es una persona que la gente que lo ha atacado no lo ha entendido. Plácido es una persona nacida en México, en Madrid, ¿no? Criada en México. Plácido es Pedro Infante. Plácido es Jardín Florido en Córdoba. ¿No? Es un piropeador nato, porque es un romántico. Es un tipo que le encanta lo que hace, todos sus roles son intensos, un gran actor, ¿no? Y a mí me dio mucha bronca que lo acusaran de lo acusaron cuando el hombre es un efusivo de los personajes. Basta oírlo cantar sin verlo para darte cuenta que ese tipo, si está en el escenario, te va a estar pegando sacudones. Pero eso no es una cuestión que tenga que ser tomada como, es decir, como un atrevimiento de su parte, todo lo contrario. Es una generosidad artística y es un caballero de primera. Porque yo he estado en todas las funciones, en todas las pruebas para las cuales, es decir, las producciones para las cuales hicimos cosas juntos. Compartíamos el Pagliacci y yo caballería, Carmen, cantamos mucho, compartimos roles que hacía yo un día y otro. Cuando era director o cuando venía a compartir el ensayo, siempre tenía una palabra halagadora para el más chiquito y el más grande. Nunca más intenso para uno que para el otro, siempre con elegancia. Y a mí me parece que es muy injusto lo que han hecho con él y tenía necesidades. Porque sé que en Bueno, Argentina lo han querido mucho y se justifica el amor que le han tenido. estamos hablando de un gran cantante, sin duda, digamos, creo que, bueno, el número uno de esta parte del siglo, ya del siglo XX. Luis, me gustaría también hablar un poco ver a vos, antes de que toque, digamos, ir cerrando, pero me gustaría saber tantos roles que has transitado y que, digamos, tu repertorio que se ha desarrollado por, del tenor lírico y románticos, etcétera. ¿Qué te ha faltado hacer? ¿Qué rol o obra te hubiera gustado transitar que por cuestiones, no sé, aleatorias, ni siquiera porque capacidad o no, digamos, sino porque decir, bueno, a mí me encantaría hacer, bueno, y no se dio, ¿no? ¿Qué rol te hubiera gustado hacer y que no pudiste llegar a interpretar? Mira, en realidad yo por una cuestión personal trato de estar conforme con lo que hice, con lo que tengo, con lo que fui, ¿no? Eh, Eso hace que no sienta que me faltó. Sé que hay roles que no hubiera podido hacer. Yo no hubiera sido nunca un buen Radamés, porque no soy eso. Me hubiera encantado cantar nuestro Pagliacci, más. El Caño me encanta, porque en realidad, para responder a tu pregunta, a mí me gustan los roles que tienen que ver con el amor y la muerte. Tanto la muerte del personaje como el asesinato. Me tentaron varias veces
acá, ¿no? Para hacer Otello, yo no creo que tenga, ni para empezar, me interesó estudiarlo. No me interesa mucho como rol el Otello, ¿no? Pero debo decir que eso me dio la oportunidad de ver la diferencia entre una muerte, un asesinato shakespeariano, es decir, un femicidio shakespeariano y un femicidio verista. A mí me gusta el femicidio verista, ¿no? No el femicidio por orgullo, etcétera, sino por desesperación. Así que si hay por ahí otro matador que me perdí, me hubiera encantado hacerlo. Sí, Oye, te debo decir que me encantó todo, y el último rol que hice de ópera fue el Caño con vos, que siempre me acuerdo que falló la pistola. Y, y tengo un recuerdo tan lindo de esa producción, porque había tanta gente de calidad, de calidad. Estaba esta chica, ¿cómo se llama? Florencia, Falleció, sí, Florencia Fontana. Florencia. Florencia, qué, qué talento, qué talento. Bueno, eh, estaba Bauer, otro Sí, chico sí. que para mí debería haber llegado a la estratosfera con esa voz, ¿no? Pero bueno, si hay, te digo, algo que me quedó en el tintero, no lo extraño. Me hubiera gustado seguir haciendo lo que me gustaba. Soy pucciniano de alma. Creo que me hubiera gustado, sí, hacer Manon, Manon Lescaut, ¿no? Turandot no me interesaba mucho. eh, y no mucho más. Bueno, siempre va por el lado de la actuación, digamos, ¿no? Me refiero a la actuación, a la interpretación, ¿no? Es decir, nombrar roles como que donde la interpretación es lo más destacado. Creo que, digamos, lo tuyo por lo menos no por el canto, no porque no pudieras hacerlo, sino porque quizás no te inspiraba, ¿no? Es como que es un rubro que quizás no llama la atención. A pesar de que has hecho roles verdianos, pero bueno, quizás no tan belcantistas, ¿no? ¿Alguna vez te tocó hacer algún Donizetti del canto? Sí, yo hice bastantes. Hice Ana Bolena, debuté con Caballé en Gemma di Verdi. Hice muchísimo Lucia, hice bastantes Elisir d'Amor, pero en realidad había muchos roles que me interesaban. Me interesaba mucho Roberto de Verdi, no como rol, ¿no? Sino como este, por la partitura me gustaban, ¿no? Pero en mi época, viste, reinaba José Carreras en esto, creo que con todo derecho, por la belleza de su canto, digamos, la, la calidad instrumental de su sonido y ese legato impresionante. ¿No? Competir, porque lamentablemente siempre hay que hablar de competencia, eh, competir no por destructividad, sino para estar a la altura era muy difícil, porque yo estaba incluso en la misma agencia que José Carreras, era íntimo amigo de Carlos Caballé. Claro. Creo que era una creación un poco, ¿sí?, de la agencia de Carlos Caballé y de la mano de Montserrat. Es que para mí no era muy fácil. Por otro lado, no me interesaban esos roles. A mí, cuando canté a Bolena, me parecía lindo, interesante, me gustaba mucho la historia, el periodo histórico de los Tudor y todo eso, pero en ópera no me llamaba tanto la atención. También hice, ¿cómo se llama esta? No María Estuarda, Lucrezia Borgia, otro periodo histórico interesantísimo, pero no era un hombre. No, a mí, sangre, sangue. Dame verismo y un poco de frío cotuco. Sí. No, además que es de vago, porque vos, para expresar, cuando vos tenés una paleta orquestal verdiana, tenés que inspirarte, pensar mucho. Puccini es directamente
es como es una escenografía musical. Él te da un acorde, te da una melodía, te da un pasaje que necesariamente desemboca en lo que vos no podés evitar hacer. Porque si lo evitas hacer es porque sos un sordo. Pugliese, para mí el mejor compositor teatral que ha habido. Es una persona que inventó el cine el sonoro. De hecho, la Fanciulla del West se utilizó en casi todo el cine inicial como inspiración para las orquestas, ¿no? Sí, Yo creo que... como un antecedente del cine, tal cual, digamos, es que el nivel de descripción de las orquestas, de la expresión de los cantantes, te lleva realmente a pensarlo, que tiene un ritmo, digamos, cinematográfico también. Sí, eso es un poco sí, el antecedente, sí. coincido en eso que decís. Bueno, Luis. Y la búsqueda, Sí. viste que él era muy puntilloso en cuanto a encontrar la palabra justa, el fraseo Sí. justo. Una vez estudiando teatro con un maestro que se llamaba Piccinato en Sicilia, notó, no, perdón, él invitó a un musicólogo que escribió un libro que se llamaba El grito pucciniano. Y este hombre en la conferencia nos explicó que Puccini a veces, para entender cómo escribir ciertas cosas, llamaba actores. Montó, no sé si es cierto o no, que para que Gelida Manina, que si vos lo lees, necesitaba esa cosa tan linda, tan premelancólica que tiene, seguida de una frase que casi no significa nada, que Gelida Manina, un suspiro, pero claro, la sorpresa, qué frío que tenés, etcétera, que le pidió a un actor, hacémelo de otra manera, hasta que decidió por esto. Un hombre que trabaja así, que no simplemente se sienta en el piano a improvisar melodías lindas, es un tipo que realmente escribió lo que quería escribir. Todo está exactamente como él quería. Sí, A mí eso... es cierto ese nivel de perfeccionismo que tenía con el texto que los volvía locos a los libretistas, a Ricordi mismo como editor. Es decir, era realmente, sí, un nivel no de detalle por ahí de la sutileza, de dónde buscar la cosa sutil, sino que él necesitaba para poder componer. Después, bueno, se la daba a su parte compositiva. Pero para él era tan necesario un texto bien armado, bien estructurado, que fuera teatral, que tuviera poesía, que sin eso como que no podía inspirarse, ¿no? Sí, Así que realmente sí. Bueno, estamos hablando sí, de sí. palabras Y bueno, mayores. tiene frases, sus óperas, Ili y Cachacosa, eran grandes poetas Sí, y grandes adaptadores poéticamente de los libretos, ¿no? sí. No, bueno, qué sé yo. Por algo, viste, la ópera está clara. Vos tenés como teníamos en el Colón, periodo piano, después venía Mozart y Wagner, ¿no? Por algo, en lo italiano, Puccini es un hito. No es lo mismo, es decir, no se mezcla. Son dos grandes, Puccini, Verdi, Mercadante, quien quiera, pero Donizetti, Bellini, pero Puccini es en sí un bloque. Puccini es lo escénico, lo dramático, lo teatral. Y como decía Jean-Pierre Ponel, la verità. Decía, Puccini es el compositor que tiene la verità. Siempre hay que hacerlo de verdad. Bueno, te digo desde un punto de vista, digamos, de Risser, digamos, Pacini te da tantas facilidades, porque él explica todo lo que quiere, digamos, es decir, no es más que seguir las indicaciones y no podés cerrarle a la apuesta. Después vos Sí, podrás decir, bueno, a ver si hay algo distinto, porque no sé lo que hace todo el mundo, pero digamos, está escrito en las indicaciones, está acompañado por la orquesta, está acompañado por el cantante. Entonces, no hay duda de que en esta situación tiene que pasar esto y no otra cosa. La tenía muy clara, digamos, ¿no? sí, Lo que él sí, quería, ¿no? Eso. Bueno, Luis, sí, tengo que sí, ir terminando y me sí. Y de encanta. hecho, bueno, Decime. no, te iba a comentar que de hecho
pero era una cosa más sobre Puccini, que Puccini es el compositor que sigue siendo moderno. La gente, cuando yo a mis amigos que no que entienden ópera, por ahí les pongo algo, yo qué lindo, pero qué, vos pones Verdi y dicen, eso es ópera. Puccini es ópera, pero ¿qué? Es algo más, ¿viste? No por significar que en Verdi hay algo menos, pero Puccini tiene algo emocional, teatral, vitalmente más real. Es real. Es parte de la vida, sí, sí, tal cual, es una parte de la vida. Y por eso Sí mantiene la actualidad. Claro. Bueno, claro. perfecto, Luis. Tengo que ir cortándote, lamentablemente tengo que despedirte. Me encantaría seguir hablando con vos horas y horas, y por ahí te vuelvo a invitar para una charla nueva. Pero bueno, sabés que para mí ha sido un honor poder trabajar con vos, un placer enorme, porque estoy delante de un profesional de primerísima línea. Todo esto que dijiste al principio es toda una gran mentira, digo yo, repetente, porque yo trabajé con el mejor profesional que conozco, que me ha tocado, por lo menos, poder trabajar, una persona que conoce al dedillo lo que tiene que hacer, preparado, siempre no puntual, siempre antes que los demás, y con una humildad impresionante para el gran artista que fuiste y que vas a seguir siendo, porque eso no se pierde aunque no deje de cantar. Así que, Luis, te mando un abrazo enorme desde Buenos Aires a Córdoba, que llegue. y bueno, sí, con el viento sur que está llegando, por eso, con la nueva tormenta, con la tormenta va a llegar rápido. Sí, bueno, y si hay algún amigo, algún conocido que está viendo esto, bueno, un abrazo muy grande. Te agradezco muchísimo y el honor es mío que me hayas contactado. No, por favor, un gustazo, Luis. Hasta la próxima.